El presidente Laurentino Cortizo se retiró esta tarde, ¿verdad? Hoy viernes, del Palacio de las Garzas, sede presidencial de Panamá, tras concluir su gestión. Aquí estamos viendo imágenes con todo su gabinete. Ahí está Enrique Lau, de la Caja de Seguro Social. Qué desastre eres. Vemos ahí toda la elegancia, ¿no? Con su esposa, ¿no? La primera dama, tomándose selfie, dando su discurso. No soltó la mascarilla en ningún momento. Es impresionante, dice aquí dice, por ejemplo: con mucha satisfacción me dirigí al Consejo General de Estado para agradecer de manera especial a mi gran equipo de trabajo, mujeres y hombres que sirvieron a la patria con propósito, esfuerzo, perseverancia y humildad, logrando la mayor inversión social en la historia de nuestro país. No sé qué país habla. Para cada uno de nosotros ha sido un privilegio servir a Panamá. Muchos dicen que servirse de Panamá a nuestra patria durante estos 60 meses de gestión. En equipo recorrimos las comunidades del país para extender la mano a quienes menos tienen, no sé a quiénes se refiere, y a transformar la vida de los panameños y las panameñas. Me siento orgulloso de mi equipo de trabajo, escribió el mandatario en su cuenta de X. Cortizo fue electo presidente constitucional de la República de Panamá en mayo de 2019 con apenas el 33% del total de los votos válidos. Corrió en las presidenciales junto a José Gabriel Carrizo, quien lo acompañó como vicepresidente con la nómina Uniendo Fuerzas, conformada por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. Vamos a ver un poquito aquí. Bueno, ahí está. El presidente Cortizo se despide del Palacio de las Garzas sin garzas. Vamos a ver aquí este momento. Buenas tardes, interrumpimos. Vemos ahí toda la despedida, la salida del presidente, un protocolo ahí vemos bien cómo va saliendo. Todo un protocolo. Cortizo, previo a él ha sostenido: nunca soltó la mascarilla, la mujer no tiene mascarilla. Por esa gestión durante los 5 años, y a esta hora sale del Palacio de las Garzas acompañado de su esposa Yasmín Colón de Cortizo. Yasmín Colón de Cortizo, su esposa. Tanto de ministros de Estado como directores de... Pura pompa, pura parafernalia, yo veo aquí. Esto es una cosa... con su equipo de trabajo. ¿Quiénes están aplaudiéndolos allí, hombre? ¿Cómo está la gente aplaudiendo? Los palmeros, decimos aquí en Panamá, ¿no? Ya desde la pandemia, y aún mantiene su uso, incluso en el Palacio de las Garzas. Su imagen es sin garzas, sin garzas. Se lleva adelante ese último acto oficial de la gestión del presidente Laurentino Cortizo. Pero hacemos una pausa porque se va a llevar adelante la entonación del himno nacional. Bueno, el himno, por supuesto, por tema de respeto y por si acaso hay copyright de eso, aunque entiendo que no hay. Pero sí, mientras tanto yo hago mis comentarios, mis reacciones al respecto. Laurentino Cortizo Cohen va a ser, ahí vemos ahí en primer plano, aquí lo estamos viendo, lo estamos señalando, aquí está, lo estamos señalando, sí señor, Gaby Carrizo, junto al ministro Sucre de la Salud, un desastroso ministro de Salud que tuvimos a lo largo de estos 5 años, desastroso. Recordemos que la ministra Turner, Rosario Turner, renuncia del puesto y queda entonces Sucre, y ha sido un desastre como ministro, total, un desastroso. Ahí tenemos al grosero del MIDA, y por supuesto ahí está Gaby Carrizo. Esta es la cúpula, ¿no? Ahí está el Jorge Pino, el de educación, el de seguridad, desastroso, no pudiste resolver el problema de la frontera. Allá está Enrique Lau, lo estamos señalando aquí, este es Enrique Lau. Un gobierno muy nefasto, un gobierno muy poco transparente, un gobierno opaco, un gobierno gris, un gobierno triste. El único con mascarilla es este señor Laurentino Cortizo Cohen. Un gobierno triste, un gobierno oscuro,
oculto, poco transparente, un presidente oculto que se esconde, se parecía a Costa Rica contra Brasil, los 11 ahí en el ticabú, ahí en el marco, todos a la portería. Algo digo, a ellos les sirvió, pero acá no nos ha servido que el presidente se haya escondido. Ahí está la ministra de Trabajo, desastrosa ministra de Trabajo que tuvimos aquí en Panamá. Es que realmente no ha habido un ministerio positivo en su gestión. Aquí se habla de cuáles son los peores, pero no se dice cuál ha sido el mejor. No, ninguno ha llegado con un 50% de aceptación a nivel nacional. Gobierno desastroso. ¿Qué le pasa a Gaby? Gaby se mueve mucho, está como porfiado. Mira, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Muy bien, ahí estamos viendo nuevamente pedacitos de lo que es el himno nacional. Yo estoy reaccionando a los 5 años de gobierno de uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia. Esto hay que decirlo, todo tiene su final, nada dura para siempre, y todavía tiene el descaro de que se le salgan lágrimas a llorar dentro del carro. ¡Fuera! El Gaby salió del manicomio, dice aquí. Salud y bendiciones, Nito. Gracias por el liderazgo, el coraje. Qué basura de comentar. Este es una lambona. Gracias a Dios sobrevivimos a esta miseria de gobierno. Sí, sobrevivimos al gobierno de Nito. Pensábamos que no, pero sobrevivimos. La mejor noticia es que se va. Hay que cuidarla de los PRD, no van más. Hay que cuidarse. Ahí está la despedida. Y nuevamente ese equipo de trabajo del presidente Laurentino Cortizo agradece ese liderazgo que para ellos tuvo durante los 5 años de su administración. Reitero que previo a este acto él estuvo reunido con esos ministros y también directores, agradeciendo toda esa labor que lleva. Aquí debo decir, también debo agregar que muchas de las personas, ahí está Pino, Sucre, Gaby Carrizo, por supuesto, sin lugar a dudas, Enrique Lao, solamente algunos, la ministra de Trabajo, entre algunos también está por ahí Maruja, la bruja Maruja, entre algunos tantos, ¿no? Deben ser investigados a partir del 1 de julio. Por favor, no les permitan que salgan del país. Deben ser investigados, deben ser auditados. Debe caerle todo el peso de la ley de encontrarle irregularidades en sus administraciones, que de seguro se van a encontrar. Por favor, sean consecuentes con lo que estamos pidiendo los panameños. Investíguenlos. Investíguenlos a todos estos señores, estas damas, estos caballeros. Investíguenlos, por favor. El presidente me preocupa porque dijo que no había plata. Y aquí están saliendo como si fueran los reyes de España, la reina de Inglaterra, el rey. De verdad que los tomates en la época medieval se quedan cortos. Los tomates, las frutas, las legumbres podridas, hay que tirárselas. Este ha sido, no te confundas, comparte este video, mándalo internacionalmente. No te equivoques, este ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido la República de Panamá. Uno de los peores gobiernos, desastroso, muy mal gobierno. Ahí está, por lo menos se va con su mascarilla. Esta es una gran nación, hay que cuidarla, una gran nación. Hay que cuidarla de ti y de personas como tú. Palabras del mandatario Laurentino Cortizo a su salida del Palacio de las Garzas, donde ha estado acompañado. Hay que investigarlo a Nito Cortizo y a todas. No tengas lástima, no tengas ni un poquito de lástima, por favor. De su esposa, su equipo de trabajo. No. Y él hizo mucho énfasis en ese agradecimiento tanto a sus ministros como a directores de las diversas instituciones. Vamos. Esta información a esta hora. Vamos. Ahí está todo este poco. Toda esa gente tiene que ser investigada. Toda esa gente tiene que ser investigada. Por favor, señor presidente, si alguien del gobierno que está entrando está viendo este video, por favor, en nombre de todos mis suscriptores, por favor, señor presidente, José Raúl Molino, investigue a este señor que lo estoy señalando, investíguelo a él, a toda su gestión y a todo lo que está detrás de este, a este también, porque por ahí está Gaby, aplaudiendo, esta es la mano de Gaby, investíguelo.
Investíguenlo, porque si usted dijo que no había plata, señor presidente, por favor que alguien le comparta el video a alguien del gobierno que está entrando. Si usted no ha visto si usted dice que no había plata, está Jorge Espino, investíguelo, por favor, investíguelo. Dice que no había plata. Si los agarramos y los sacudimos un poco, va a salir bastante plata. Estoy seguro que sí. Vamos a ver qué pasa. Yo, de verdad, muy feliz que se va. Uno de los peores gobiernos de la historia de la República de Panamá. Histórico. El único presidente que entró y que salió con mascarilla. Nadie más tiene mascarilla. La pandemia es algo que lo marcó mucho. No sabemos si para bien o para mal. De verdad. Pero sí que hay muchas cosas que preguntarse que pasaron en la pandemia y que investigar de la pandemia. Es muy importante. Muy importante investigarlo. Vamos a ver qué pasa. Gracias a Dios, no hay mal que dure 100 años. You know,